No sé tú, pero Apocalipsis parece que ya lo estamos entendiendo y parece que ya es un poquito más comestible. Tenemos muchas ganas de seguir estudiando porque ya acerca el final de este libro. Estamos en la lección número 10 de este inverso y seguramente tú nos has acompañado por muchas lecciones. Si no nos has acompañado y esta es la primera vez que nos conoces, pues bienvenido a esta plataforma de diálogo donde nos gusta abrir la Biblia y que ella nos hable. Nos gusta preguntar, nos gusta dudar y nos gusta sobre todo estudiar un librito que se llama Inverso, que nos propone lecciones diarias y que diariamente nos va proponiendo pues cositas que vamos pensando, también nos va proponiendo preguntas, nos va proponiendo cosas que leamos y es un reto personal todos los días. Quizás tú, como yo, seas una persona que a veces le cuesta tener esa disciplina, pues te proponemos seguir Inverso porque así te puedes acostumbrar. Pruébalo por 21 días y seguramente ya será un hábito para ti. Pero ¿sabes? Algo muy importante en ese hábito de poder leer, de poder estudiar, es compartir lo que has estudiado. Y en esta ocasión, como en todas las ocasiones de Inverso, no estoy solo porque el ADN de esto es el diálogo y la compañía. Así que estoy muy bien acompañado por Andrea, Jorge y Ramona. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. Muy bien, bien. Feliz de estar aquí. Sí, ¿no? Estamos ya casi al final. Al principio, los primeros capítulos seguramente era un reto personal fuerte enfrentarse a Inverso, pero yo creo que lo que hemos demostrado es que se puede entrar en Inverso, se puede entrar en Apocalipsis, perdonad, se puede entrar en Apocalipsis y sobre todo sacar lecciones muy importantes, ¿no? Y sobre todo para nuestro día a día, que no todo es miedo, y ya hemos hablado de eso, ¿no? Que Apocalipsis es esperanza, es tranquilidad, es Jesús, pero sobre todo que hay mucha más tranquilidad y mucha más paz al leer y saber que todo está controlado. Me gustaría preguntarles, chicos, primero, ¿cómo estáis? ¿Y qué cosas de Apocalipsis habéis llevado a vuestro día a día que os están ayudando a poder sobrellevar el hábito diario? ¿Qué pensáis? ¿Qué me podéis decir? ¿Cómo estáis? ¿Y qué cosas de Apocalipsis, oye, os estáis aplicando? Os dejé un poco sorprendidas, ¿eh? No nos la esperábamos. Se me acaba de ocurrir ahora, os lo prometo. ¿De cómo estamos? Pues yo estoy bien porque justo antes hablabas de disciplina, de hábitos, y justo esta semana he empezado a leer el libro de Hábitos Atómicos, que seguramente muchísima gente de vosotros conozcáis, y es muy buen libro, se lo recomiendo a cualquiera. Y pues creo que en el Apocalipsis lo que yo más he aplicado a mi día a día es la esperanza. La esperanza y la identidad, el hecho de que no soy de nadie o me puedo identificar con un grupo y con un pueblo y además que todo lo malo que pueda pasar o todo lo que se predice, ya hay una solución, está resuelto. Entonces esa paz y esa tranquilidad en el día en el que vivimos ahora mismo, yo creo que es lo mejor que me puede regalar el Apocalipsis. Muy guay, qué bonito, tía. Jorge, Ramona, ¿qué pensáis? Bien, primero que todo bien, muy bien, contento de estar aquí nuevamente. Como les decía, ha sido un reto, ¿no? Creo que para todos el hecho de enfrentarnos a Inverso y Apocalipsis, que solo el nombre suena así como, uy, que va a ser un poquillo difícil, ¿no? Pero bueno, estamos bien, contentos de estar aquí, como lo decía. Y así gran aprendizaje, yo creo que dos, ¿vale? Uno muy enfocado en un tema de lo que hemos siempre hablado, al final de Apocalipsis, verlos con una visión de que esta es una historia de amor, cambia la profundidad del mensaje, se hace más cercano, siento que está escrito para mí, que es un mensaje maravilloso y que, bueno, siempre lo digo, ¿no? El final de esta historia es victoria. Uno. Y dos, que de hecho hablando cuando tú dices Apocalipsis así como siempre suena un poquitillo fuerte y quiero de verdad quedarme y cambiar el chip en mi cabeza a tratar de llamarme un poquillo más el libro como se llama en inglés, ¿no? Que se llama Revelations. Y que si lo ves de esa manera dices, pues el libro de revelaciones te dice, pues sí, ¿no? Me están revelando un montón de cosas, ¿no? Sí, y totalmente. Se ve más sensible y creo que el hecho de que te releve o puedas encontrar una revelación a lo largo del libro de esa historia de amor lo hace que le cambie el significado de manera mucho más profundo, mucho más cercano, mucho más hecho para mí y que estoy seguro es lo que todos nosotros deberíamos estar viviendo. Oye, lo propondremos, ¿eh? Para Sociedad Bíblicas Unidas. Yo creo que sea feliz, ¿no? Le propondremos. Oye, sea feliz, por favor. Sí, cambia el nombre del último libro de la Biblia, quita el Apocalipsis y ponle Revelaciones, ¿eh? Que no sería mal, ¿eh? Tampoco. Ramona. Es un buen nombre, Ramona, cuéntanos. Yo creo que estoy trabajando la paciencia. Yo creo que Apocalipsis te habla mucho de tener paciencia con cuando las cosas vienen malas, o sea, cuando las cosas no están bien, tienes que tener paciencia de que Dios está contigo, que tener fe que Dios te va a acompañar durante todo el camino y que en el futuro pues va a venir a por nosotros. Qué guay, qué guay. De aquí sale el próximo TikTok, ¿eh? Que están igual las 4 respuestas. Si queréis ya empezamos de lleno con lo que nosotros venimos a hacer, que es estudiar
la Biblia y sobre todo ver qué nos propone. Sabéis que nos encanta que la Biblia nos hable, pero también poder expresarnos ante ella, ¿no? Expresarnos, oye, si dudamos en algo, si quizás algo nos choca, si quizás algo nos sorprende, si algo es una promesa para nosotros, si algo nos parece importante. Y por eso que proponemos en este Interioriza un subrayado diferente. Si tú lo estás viendo por primera vez, lo puedes encontrar aquí abajo, cómo se puede subrayar, pero Jorge nos va a dar su ejemplo de subrayado de este Interioriza de Apocalipsis 16, 13 al 14. Así Justo. que Jorge, adelante. Sí. De hecho, para el ejercicio este lo leí, la primera vez que lo leí en la versión de la Biblia La Palabra. Hubo un par de cosas que me llamaron la atención y aún así quise como, no, tal vez algo que no entendí, pues busquemos otra versión de la Biblia que podamos sacar algo adicional. Yo le busqué en La Palabra, la versión PDT y la versión Reina Valera, ¿vale? Y lo leo súper rápido. Leo en versión PDT primero. Después vi a 3 espíritus malos que parecían ranas, salieron de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Estos eran espíritus de demonios que tienen el poder de hacer milagros. Salían a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Reina Valera. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y por último, la versión de La Palabra. Y vi cómo de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos que parecían sapos. Se trataba de espíritus diabólicos que realizaban prodigios y pretendían reunir a todos los poderosos del mundo con vistas a la batalla del gran día de Dios, el dueño de todo, ¿no? Entonces, al final, luego que leí los 3, pensé que pronto algo me iba a llamar la atención entre ellos distinto, pero no, al final fueron las mismas 3 cosas que resaltan los 3 versículos, así que quiero empezar con la primera y lo marco en verde, ¿no? Y es la parte de la boca del falso profeta salían 3 espíritus inmundos que parecían sapos. La única diferencia entre esa versión de La Palabra y las otras 2 de arriba, PDT y Reina Valera, es que en vez de sapos habla de ranas, ¿no? Entonces yo resalto esa parte en verde porque como que me molesta un poquillo el hecho de cómo descriptivo es la Biblia y el un poco, voy a llamarlo asqueroso, ¿no? La descripción que utiliza ahí, como que imagínate un proyecto salían 3 espíritus inmundos y parecían sapos o ranas, entonces es un poquillo como que, no, bonito no está, ¿no? Es raro como que te lo imaginas y es bastante desagradable, la verdad, ¿no? Número 1. Número 2, resalto en azul, ¿vale? El versículo, sobre todo 14, dice, realizaban prodigios, dice la versión La Palabra, dice la versión Reina Valera que hacen señales y la versión PDT dice que tenían el poder de hacer milagros como tal. Y lo resalto porque me parece muy importante esto, ya que en los tiempos que estamos viviendo y lo que resalta Apocalipsis en el contexto bíblico, al final lo que pretende este grupo de personas es que nos van a engañar o quieren engañarnos de alguna manera y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Porque llegarán momentos en que habrá cosas que parecerán, pero en realidad no lo es y es donde tú y yo deberíamos saber discernir lo que de verdad viene o no del Señor. Y número 3, resalto en violeta la última parte de cada uno de los versículos, ¿no? Habla del gran día del Dios Todopoderoso y sobre todo la versión de La Palabra que habla del gran día de Dios, el dueño de todo. Y esto lo resalto en violeta porque al final es una promesa bonita, ¿no? Es todopoderoso, ¿no? Y es el Dios en que tú y yo creemos que es absolutamente poderoso, todo lo puede, y la parte de La Palabra que habla de el dueño de absolutamente todo. Y eso creo que es algo que nos da esperanza, nos llena de alegría, de paz, de tranquilidad, saber que el Dios en que tú y yo creemos efectivamente es el dueño de todo. Qué guay, qué guay. Oye, Jorge, muy bien resumido, ¿eh? Y yo creo que es espectacular poder entenderlo y Apocalipsis sin duda alguna tiene unas imágenes que yo creo que si los animáramos sería un poco creepy, ¿no? Sí, la verdad Sería un poco sí. miedo, ¿eh? La verdad Justo estábamos viendo ayer una película, ¿no? de Hope Media que la hace Hope Channel Rumanía, que está muy chula, que se llama El Gran Conflicto. Y justo animan, ¿no? Muchas cosas que tienen que ver con la Biblia y demás. Oye, sería muy interesante, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Os lo propongo para todas las casas productoras del mundo adventista. Si queréis producir esto. Que yo creo que pueda estar guay, ¿no? Algún día poder ver esas imágenes en un anime. O incluso un joven, ¿no? Que se ponga a dibujar y animar y poder transmitir el mensaje de Apocalipsis. Sí. Si lo vieron, bueno, no sé si la película está de Narnia. Oh, total. Donde el tigre, por supuesto, en un antitipo representa a Jesús, pero es caramba, un animal. El león. Me fui a otro zoológico, perdón, con otra película.
el león representa a Jesús, ¿no? Entonces se ve como una plasmada gráfica de lo que está transmitiendo el mensaje. Entonces, eso es Totalmente, totalmente. Es una forma muy buena de poder transmitir ideas. Si queréis, vamos a la primera pregunta, que para ya meternos un poquito en lo que estamos hablando, ¿no? Jorge hablaba de cómo en los últimos tiempos, ¿no? Los tiempos que nos encontramos, finalmente lo que va a querer hacer la bestia, lo que va a querer hacer Satanás es engañarnos por un lado o por otro con la intención de poder desvirtuar el camino de Dios y poder alejarnos lo máximo posible de ese camino. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué es lo que nos dice la Biblia sobre la inmortalidad del alma? ¿Existe vida fuera del cuerpo? ¿Y por qué es tan relevante este tema, ¿no? O sea, ¿por qué para nosotros como adventistas, como cristianos, tiene que ser un tema central el tema de la inmortalidad del alma, ¿no? O sea, muchas veces la gente tiene en sus cabezas esa imagen romántica, ¿no? De cuando alguien muere va al cielo, ¿no? Y nos cuida y nos protege y demás. ¿Esto es real? Cuéntanos, Andrea, un poquito. ¿Qué opina la Biblia sobre esto? Pues me encanta que me has preguntado qué opina la Biblia, porque muchas veces opinamos todos y decimos cada uno lo que pensamos, pero realmente para tener una visión correcta tenemos que ir a la Biblia. ¿Y qué dice? Entonces, la Biblia sobre la muerte dice que es un sueño, y esto lo dice en varios sitios que me gustaría resaltar. En Juan capítulo 11, del versículo 11 al 14 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Me encanta, porque ellos estaban confundidos y pensaban que él estaba durmiendo. Cuando Jesús les dice: no os preocupéis que él está durmiendo, en plan, se despertará. Y ellos dicen: entonces no hay problema. Entonces está bien, sanará. Y él le dice: no, está muerto, pero se despertará. Y hay otro versículo, bueno, hay muchísimos más, pero en Daniel 12:2 también dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. De hecho, hay 50 veces en la Biblia donde se hace esta comparación entre la muerte y el sueño. Eso es bastante importante. Sigo con la segunda pregunta. ¿Existe vida fuera del cuerpo? En Génesis, cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó de polvo y tierra y luego le sopló en la nariz aliento de vida. Y me gustaría muchísimo hacer una comparación. Y es que aquí hay una ecuación muy importante, y es el polvo más aliento de vida es un ser viviente. Lo mismo que si tú quieres construir una caja, tú tienes tablas y tienes clavos, y tabla más clavo es una caja de madera. Pero si tú tienes solo solo tablas o solo clavos, no puedes tener claro el completo. Pues esto mismo ocurre con nosotros, que en el momento en el que falta el aliento, que es cuando tú ya, cuando mueres, cuando falleces, no puedes ser un ser viviente y no va por ahí volando en plan al cielo o donde sea que esté, o en un intermedio o cosas del estilo. Entonces, ¿por qué es relevante este tema? Y me gustaría resaltar dos cosas importantes. En primer lugar, para anular todos esos engaños de los últimos días que tú has dicho, porque el hecho de que el alma puede estar por ahí abre la puerta en primer lugar al espiritismo, cosa que es muy peligrosa. Yo siempre le he tenido mucho miedo a eso. Es como una puerta que considero que no hay que abrir, no te tienes que meter ahí. Y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con penitencias. El hecho de que yo puedo hacer algo por un alma de un ser querido. Entonces, me parece que ahí igual hay un engaño bastante grande, y todos estos versículos los alunaría, básicamente. Y luego, en segundo lugar, lo más importante, y es que es nuestra identidad parte del hecho de que cuando morimos simplemente estamos en un sueño, porque nosotros como adventistas del séptimo día esperamos la segunda venida de Jesús. Si mi alma ya está por ahí y ya se ha ido al cielo, no tiene sentido una segunda venida de Jesús, porque tú ya has ido al cielo. Entonces, igual que dice en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice: por lo cual os decimos esto en palabra que aquellos que duermen en Jesús resucitarán en su segunda venida. Entonces, me parece que si no crees el hecho de que la muerte es simplemente un sueño, no puedes creer en una segunda venida de Jesús y pierdes esa identidad que hablaba al principio, que es lo que me da
paz y tranquilidad, el ser de algo y el saber que tienes un padre que te está cuidando, que como esa responsabilidad del padre que te cuida y tú como hijo, pues bueno, no pasa nada, estoy tranquilo. Pues un poco eso. Qué guay. Pues mira, además de lo que mencionas, que muy bien lo dices y es espectacular, también entender la dependencia de Dios, ¿no? Si existe una inmortalidad del alma, significa que Dios da un alma y que después esa alma ya es totalmente independiente de Dios y vive para siempre y por siempre independientemente de lo que pase, ¿no? Y finalmente esa alma sí que lleva un destino, ¿no? Según creencias de otras denominaciones, o se va al infierno o se va al cielo, pero esa alma siempre está viviendo, ¿no? Realmente esa alma nunca muere, ¿no? Nunca desaparece porque ya es inmortal en sí mismo y se quita la codependencia de Dios. Y en realidad nosotros somos dependientes, ¿no? Si os pensáis, ni siquiera Adán y Eva eran eternos. Nosotros cuando lleguemos al reino de los cielos tampoco seremos eternos. Nuestra dependencia y vivir eternamente siempre va a ser dependiente de Dios. Siempre vamos a estar enchufados a la fuente de vida que es Dios. Si nosotros nos desconectamos de la fuente de vida, morimos por todo esto. Entonces, yo creo que lo has mencionado muy guay, ¿no? El tema de la identidad, el tema de comprendernos como personas que esperamos una segunda venida, que es una solución tangible a lo que nos pasa, y no que podamos hacer algo para poder subir al purgatorio y del purgatorio al cielo de acuerdo a qué esfuerzo hagamos nosotros, ¿no? Porque si yo me tocara a mí hacer un esfuerzo porque subieran todos mis antepasados, pues bueno, quizás estaría yo mal y todos mis antepasados, ¿no? Porque quizás no tengo no tengo nada para poder dar con tal de que ellos puedan subir a ese cielo, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? ¿Todo guay? ¿Seguimos adelante? Mirad, si vamos avanzando en este tema, yo creo que es muy importante poder comprender que hay otros engaños también, ¿vale? Y uno de otros engaños es sobre la adoración al sol, ¿vale? Entonces me gustaría preguntar qué es lo que nos dice la Biblia sobre esta adoración al sol y sobre todo, bueno, quizás hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo no adoro al sol, ¿no? Quizás hay una persona que haya caído de rebote aquí y le digamos, bueno, quizás tú puedes adorar el sol y dice, no, eso ya se ha quedado muy atrás. Por tanto, Ramón, explícanos. ¿Aún adoramos al sol? ¿De qué forma se puede llegar a adorar el sol? ¿Qué significa esto? ¿Y qué se puede significar en nuestros tiempos, ¿no? Y otra vez, ¿por qué es relevante este tema para nosotros hoy en día? Pues la verdad es que, o sea, parece que no, pero si las personas todavía creen en ciertas cosas como la adoración al sol, que tú dices, no. Pero si vas a la historia, a las culturas antiguas, culturas americanas, africanas, las europeas bastantes, como la griega, la romana, incluso las asiáticas, todas tienen al menos una adoración a algún dios sol de algún tipo. Y eso se ha ido como que transmitiendo por cultura, por generaciones y generaciones, impactó en la iglesia, en el cristianismo. Obviamente, como ejemplo, la iglesia católica, que guarda el domingo en vez del sábado, cuando el domingo en la cultura griega siempre fue el día de adoración del dios del sol. Y o sea, no solo la católica, muchas otras denominaciones guardan el domingo como día de adoración en vez del sábado. Incluso, también esto es mucho de TikTok y muchas de las redes sociales, se ve mucha gente que cree, por ejemplo, en la influencia de los astros en los seres humanos a la hora de tomar decisiones, a la hora de si tengo que salir con esta persona o no tengo que salir con esta persona, como que hacen preguntas a los astros y muchas preguntas a brujerías y cosas así, que tienen las típicas de, ay, toma esta predita que la pones al sol para que se recargue de energía y luego la vas llevando durante el día para que te proteja, ese tipo de cosas. Y hay mucha gente que hoy en día cree en esas cosas. Incluso en nuestra iglesia ha habido mucha gente que cree en... O sea, dicen, no es que crea realmente, pero eso de que Tauro esté alineado con no sé qué, pues a lo mejor te afecta no sé cuánto, ¿sabes? Y es como... Hay que tener un poquito de cuidado. Y la Biblia en este caso es muy, muy clara. O sea, Éxodo te lo dice directamente. O sea, no tendrás ídolos que no sea aparte de mí. Ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tienes ídolos. Y el sol es una creación de Dios. O sea, el sol no debería sustituir a Dios como lo importante, porque nos aparta de él y no te centras en él. Entonces hay que tener un poco de cuidado con este tipo de influencias que puede tener en nuestras vidas, pues para no apartarnos de Dios. Y lo que tú has dicho, es muy importante no perder a Dios como centro de nuestras vidas. Además de que veo que muchas veces la adoración es una cuestión que quizás ahora no adoramos directamente al sol como quizás nuestros muchos antepasados lo hacían, ¿no? O sea, tener una adoración
al sol o a la lluvia o con muchas intenciones. Bueno, yo vengo de México, sin una sorpresa, y ahí, y ahí pues nuestras antiguas culturas, las culturas prehispánicas, ¿no? Pues tenía adoración al dios Tlaloc, al dios de la lluvia, al dios del sol, y muchos formatos, ¿no? Yo creo que hemos venido repitiendo lo mismo, pero en diferentes presentaciones, ¿no? Y justamente lo que decía Ramona, hoy en día es muy fuerte esta influencia de si es Tauro, si es esto, la numerología y tantas cosas que se pueden llegar a mezclar con nosotros que tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque como muy bien decías, Andrea, pueden llegar a ser influencias que aparentemente no tienen ningún mal, ¿no? Es como que, bueno, saber mi numerología, saber qué número soy, o saber si soy un ascendente o descendente de tal luna. ¿Qué mal me hace? No pasa nada, ¿no? Pero quizás es una puerta justamente para entrar a otras temáticas más complejas, ¿no? De hecho, quería decir que a lo mejor muchas veces pensamos que ya no es algo común porque en nuestro círculo no lo vivimos y no lo vemos. Pero tengo un amigo de India y él me contaba que para que le elijan a la mujer, tienen que ir también a una persona que le lee los astros y todo lo que tú has comentado, Ramona, y te dice si realmente los astros dicen que sois buena pareja o no. Y deciden algo tan importante como la persona con la que vas a vivir según lo que dicen los astros. Sí, sí. Eso también se hace, por ejemplo, Y eso me sorprende. en Japón se hace eso también con los nombres de los niños. O sea, como que van a alguien a preguntarle cómo tengo que llamar a mi hijo según lo que diga la astrología y todas esas cosas. O sea, me parece muy curioso. También interesante de todo esto, tanto el tema de la inmortalidad del alma como el tema de la adoración al sol. Al final vivimos en una sociedad que tiende a normalizar ese tipo de cosas. Bueno, pues es normal. El tema de la inmortalidad del alma, por ejemplo, un caso que seguramente mucho habremos visto, o tal vez no, la película mexicana esta de Coco, ¿no? Al final es como, ¡ah, qué bonita! Pues es un mensaje muy bonito, ¿no? O sea, qué malo tiene, la música está bonita y tal, ¿no? Pero hay un mensaje detrás. Hay un mensaje detrás y ¿qué es esto de lo que habla la Biblia? Es algo real, es algo que estamos viviendo y que en el cine se ve y lo tendemos a normalizar cuando el Señor nos dice que tenemos que tener cuidado. Y lo está escribiendo y está escrito y lo hemos estudiado y lo hemos visto muchas veces. Y que lo decíamos hace un rato, al final el objetivo del enemigo es engañarnos, es tergiversar la verdad, es alejarnos de las cosas que de verdad son importantes y que el Señor quiere que tú y yo conozcamos y entendamos porque hay un plan detrás de eso. ¿Sabes? Cuando estabas hablando de esto de la mentira, Jorge, estaba escuchando a un cómico, ¿vale? Un cómico español que se llama Ignatius Farray, y él hablaba, me gustó mucho, ¿no? Porque él hablaba de la mentira y la verdad, y que él decía que la mentira es un constructo que nosotros nos construimos, pero que tiene un contenido completamente creado, ¿no? Y que la verdad es algo comunitario, es algo que nosotros podemos llegar a entender y comprender cuando nosotros estudiamos. Y me gustó mucho, ¿no? Ese contexto de comprender que una verdad con un poquito de mentira ya es completamente mentira, ¿no? Porque ya has quitado completamente lo que era verdad, por tanto ya has desarraigado la verdad de su ADN y ya es mentira al 100%. Entonces, eso nos conecta a la última pregunta, ¿no? En todo este proceso de engaño de Satanás, ¿no? En toda esta guerra que estamos viviendo, donde nos estamos siendo engañados, nos gustaría hacer como una pequeña descripción de por qué, ¿no? Preguntarnos, ¿por qué Satanás quiere engañarnos, ¿no? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su deseo? Y sobre todo, ¿cómo podemos relacionar este proceso de engaño con la gracia y la obediencia, ¿no? ¿Qué tiene que ver la gracia y la obediencia? Y sobre todo, ¿cuál tiene que ser nuestra decisión en estos momentos, ¿no? ¿Cómo podemos salir airosos de esto? Así que me gustaría responderlo a mí, si me lo permitís. ¿Sabéis? Desde el principio yo creo que si hay algo que he identificado, que identificamos a Satanás es con el engaño. Ese engaño en la cual cuando vamos al Génesis 3, cuando ya estamos en la primer conversación que tiene Eva con la serpiente nunca le dice cosas que sean mentiras, le dicen cosas que son grandes verdades con un poco de mentira, ¿no? Es como que así que os dijo Dios que no comáis de este árbol porque tal, ¿no? Es como que trata de tergiversar las palabras de Dios, ¿no? Así que Dios dijo que no comierais de ningún árbol del huerto y Eva dice, no, a ver, podemos comer de los árboles, pero no podemos comer de este árbol. Y hay muchas personas que cuando van a esa conversación de la serpiente con Eva, piensan que es una conversación de niños, ¿no? Porque aparentemente es muy sencilla. Seguramente que si se nos muestra, ¿no? O si llegamos a ver esa conversación, seguramente fue una conversación de muchos argumentos, ¿no? De mucho engaño. Eva era una persona sumamente inteligente y la serpiente mucho más, porque
era Satanás. Por tanto, la conversación seguramente tenía mucho más chicha de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Y realmente Eva fue engañada, ¿no? Realmente hubo un intercambio de argumentos con la intención de engañar a Eva. Entonces, ¿por qué Satanás quiere engañarnos? Muy sencillo, ¿no? Porque justamente va a utilizar el engaño con la intención de alejarnos de Dios. ¿Cuál es su propósito? Que nos perdamos, que nos unamos a su reino. ¿Cuál es su reino? La rebeldía de Dios. Su guerra, la guerra que hubo en el cielo fue una guerra que trataba a viva voz de que nos alejáramos de Dios y estableciéramos otro reino completamente diferente, que nosotros estableciéramos nuestro propio reino, un reino humano. De hecho, cuando vamos al Apocalipsis tenemos el 666, que es un número como muy místico, en realidad es la ratificación del reino del hombre. Hombre, hombre, hombre. El 6 es el simbolismo del hombre. Entonces, por tanto, es como que el hombre y el hombre. Yo soy el centro. Hoy en día tenemos tantas teorías donde se habla de que nosotros tenemos a Dios en nosotros, que nosotros somos dioses, ¿no? Que nosotros tenemos un pedacito de Dios, por tanto que tenemos que ensalzar la figura del hombre por arriba de todo. Por tanto, va a haber muchas formas de engaño, Y si os das cuenta, la mejor forma de engañar es hacer como que Satanás no existe, hacer como que este sistema satánico que existe a nuestro alrededor es algo inocuo, es algo que incluso de dibujos animados, es algo que no tiene sentido, es algo que poco a poco vas entrando y vas mezclando algo que es completamente verdad con un poquito de mentira, ¿no? Esta teoría de la inmortalidad del alma, por ejemplo, que se ha ratificado una y otra vez durante tanto tiempo en la historia. No, hablo de una verdad, que es la muerte, que es algo que todos creemos, pero habla de que en lugar de que nosotros descansemos, pues nosotros vamos directamente al cielo, que sabremos que iremos al cielo, pero mezcla la verdad con la mentira con tal de mantenernos engañados y poco a poco despejar a Dios de la jugada, ¿no? Es como que Dios no es el centro de esto. ¿Dónde está la gracia en esto? Yo creo que la gracia está en que Jesús, Dios siempre es insistente. Apocalipsis, cuando nos habla de la iglesia de la Odisea, dice: yo estoy siempre a la puerta y llamo. Y lo que quiero hacer es una conversación contigo. La mejor forma de despejar las dudas, ¿qué es? Oye, una conversación con Dios, una relación con Él real. La mejor forma de despejar una idea que te han transmitido, ¿no? Imagínate que van y te dicen: oye, me han dicho que Jorge ha dicho esto de ti. ¿Cuál es la mejor forma de despejar esa mentira? Hablar con Jorge y decirle: Jorge, tío, ¿has dicho esto? Oye, no, perdona, es que fue una confusión. Esto mismo yo creo que es muy importante que nosotros lo entendamos y lo hagamos con Dios. Hay cosas que quizás podemos llegar a escuchar de oídas de Dios, pero nosotros tenemos que despejar la duda. ¿Cómo? Investigando, yendo a la palabra y encontrándonos con esa gracia por arriba de todo, esa gracia que despeja dudas, esa gracia que cuando nos encontramos con el amor de Dios despeja cualquier duda que podamos llegar a tener de cómo es Él o cómo es para nosotros. ¿Cuál tiene que ser nuestra decisión? Nuestra decisión tiene que ser conscientes. Nunca más tiene que resonar las palabras de Jesús, de la verdad, nos hará libres. Solamente cuando seamos conscientes al 100%, la conciencia nos dará libertad, ¿no? A mí me gusta mucho una frase que dice que es nosotros somos esclavos de lo que ignoramos, ¿no? Somos esclavos de lo que ignoramos. De hecho, lo voy a decir en el tuit. Es más, borraros de vuestra mente porque ese es mi tuit. Pero lo que nos dice, esta frase me gusta porque cuando nosotros ignoramos algo, somos esclavos de eso. Por tanto, la conciencia, la verdad y el conocimiento es lo que nos puede esclarecer y nos puede llevar al camino de la verdad. Así que yo te invito a que te unas al camino de la verdad, a que te unas a ese camino que te puede dar la libertad como persona y que encuentres en la palabra ese verdadero Dios que te va a hablar cara a cara, frente a frente y te va a decir: este sí soy yo, no lo que te han contado de mí. Así que, chicos, muchas gracias por este momento que nos habéis dado, gracias por este momento de reflexión y espero que este inverso haya sido verdad para nosotros y un camino hacia la libertad. Si os parece, pasamos a la parte más práctica, que justamente hablamos de los tweets, para que a los oyentes y a los que nos ven se les olvide mi tweet. Por favor, empezar vosotros y luego yo diré la misma frase al final. ¿Alguien quiere empezar con el tweet? Desde Ramona. Fantástico. Mi tweet es: no te juegues tu salvación por una moda, céntrate en Jesús. ¡Qué fuerte! ¡Qué buena, Ramona! Oye, qué guay. ¿Jorge? El mío cortito. De hecho, lo puse así como si fuera numeral de una vez. A mí no me engañan. Tal cual. Conmigo no. Numeral, conmigo no. A mí no me engañan. Y la queso, ¿no? Me gusta, pues yo tengo el consejo de para que tú seas el a mí no me engañan. No te dejes engañar. Si dudas, busca a Dios. Ah, qué guay, tía. Qué guay. Y a la mía, voy a ratificar lo que he dicho. Eres preso de lo que ignoras. Si quieres caminar en la verdad, ve a Jesús. Muy guay. Así que, chicos, muchísimas gracias por este inverso. ¿Cómo lo habéis pasado? Bien. Ya estamos a punto, ¿eh? Faltan solo 3 lecciones más y nos despedimos de Apocalipsis y yo creo que lo vamos a echar de menos, ¿eh? Lo vamos a echar mucho de menos.
Así que, bueno, a ti también te vamos a echar mucho de menos. Como sabes, Inverso es un proyecto que estamos semana a semana y que nuestra idea y nuestro objetivo es que nos acompañes cada lección de Inverso, que estudies Inverso, porque sabes que Inverso la puedes descargar, la puedes comprar en Sé Feliz y puedes llevar la lección de Inverso semana a semana y lección a lección. Así que te invitamos, por favor, a que sigas estudiando Inverso, a que la descargues, a que nos sigas en redes sociales y sobre todo que nos escuches semana a semana, que nos veas semana a semana y que dialogues con nosotros, que nos pongas en los comentarios qué te ha parecido, qué te ha gustado y sobre todo qué pregunta nos hubieras hecho tú a nosotros y sobre todo cómo está impactando Inverso en tu vida. Así que muchas gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana y no te olvides que tenemos una cita con el estudio de la palabra, con el diálogo y sobre todo una cita con Dios. Hasta la próxima y muchas gracias.